El artículo 82 de nuestro Código de Familia lo define claramente como una institución jurídico-social destinada a afectar bienes específicos para la protección del hogar y el sostenimiento integral de los miembros de la familia. En otras palabras, es un escudo legal que saca ciertos bienes del comercio y del alcance de acreedores para asegurar que una familia tenga un mínimo de seguridad económica. Los requisitos para constituir un patrimonio familiar pueden interpretarse de la siguiente manera. En cuanto a la capacidad legal y vínculo familiar, esto con fundamento en los artículos 85 al 89 del Código de Familia. Significa que la persona que desea constituir el patrimonio familiar debe tener la capacidad legal para disponer de sus bienes. También debe existir una familia o beneficiarios a quien desea proteger. Por ejemplo, Juan y María están casados y tienen 2 hijos menores. Juan es propietario de una casa y desea protegerla para que siempre sirva de vivienda a su familia. Como existe un vínculo familiar y beneficiarios claramente definidos, Juan perfectamente puede solicitar la constitución del patrimonio familiar. En el caso de idoneidad y propiedad de los bienes, el bien que se destina al patrimonio familiar debe cumplir ciertas condiciones. Número 1, ser propiedad absoluta del constituyente. Número 2, debe estar libre de gravámenes importantes como ser hipotecas, embargos u otras cargas que impidan su afectación. Asimismo, no deben exceder el valor máximo permitido por la ley. Un caso que aplica es: Ana posee una vivienda inscrita a su nombre y sin hipotecas. Ella puede destinarla al patrimonio familiar porque es dueña exclusiva de inmueble y el bien reúne las condiciones legales. Caso contrario sería si la vivienda está embargada por una deuda bancaria. El juez o notario podrían rechazar la solicitud hasta que se resuelva dicha situación. En cuanto a la justificación y necesidad, esto con fundamento en el artículo 82. El patrimonio familiar tiene como finalidad proteger bienes destinados al sustento, habitación y bienestar de la familia. Por ejemplo, Carlos posee una pequeña finca donde cultiva productos agrícolas que constituyen el principal medio de subsistencia de su esposa e hijos. Él perfectamente puede solicitar que dicha finca forme parte del patrimonio familiar para garantizar la estabilidad económica y el sustento del grupo familiar. Importante mencionar que no puede constituirse simplemente para ocultar bienes de acreedores o evitar el cumplimiento de obligaciones legales. En cuanto al procedimiento, para que el patrimonio familiar tenga validez jurídica, debe seguirse el procedimiento establecido por ley. Número 1, deben presentar una solicitud formal. Número 2, deben publicar los edictos correspondientes. Número 3, obtener la resolución de aprobación. Y número 4, deben inscribirlo en el registro de la propiedad. Por ejemplo, María solicita ante el notario la constitución del patrimonio familiar sobre su vivienda. Después de cumplir con las publicaciones y trámites legales, la resolución se inscribe en el registro de la propiedad. Entonces, desde el momento que la propiedad queda inscrita en el registro de la propiedad, desde ese momento el inmueble queda protegido como patrimonio familiar. Importante mencionar que el patrimonio familiar puede ser constituido por 15 años. Entonces, no cualquier bien puede incluirse y tampoco de forma ilimitada. La ley nos permite proteger 3 tipos de bienes: la casa de habitación familiar, las parcelas cultivables o los establecimientos comerciales o industriales de explotación estrictamente familiar. Sin embargo, el artículo 86 establece un techo económico originario
El valor total de los bienes no debe exceder de 1 millón de lempiras, aunque ojo, el juez de familia puede ajustar este monto de acuerdo con los índices de inflación. Un ejemplo práctico sería el caso de Carlos y María, una pareja de emprendedores hondureños, los cuales tienen su propia casa y al par de la casa operan un pequeño taller de calzado familiar que le genera el sustento diario. Previendo que el mercado es sumamente inestable y que podrían adquirir deudas futuras en sus negocios individuales, deciden constituir legalmente el patrimonio familiar sobre su casa y su taller. Si en 2 años uno de los negocios de Carlos fracasa, el banco no podrá embargar ni la casa ni el taller, garantizando así que sus hijos no queden desamparados. Todo este trámite debe ser inscrito en el registro de la propiedad y publicado en el diario oficial La Gaceta. Pero mucho cuidado, esto no es una varita mágica para evadir deudas de mala fe. El artículo 87 nos exige un requisito indispensable. Los bienes deben estar completamente libres de gravámenes previos, o sea que no puede existir una hipoteca activa sobre la casa que se quiere constituir en el patrimonio familiar, o no debe de existir una demanda judicial en marcha e intentar declararlo patrimonio familiar durante está en proceso esta demanda, porque no es permitido. Esto sería catalogado como fraude de acreedores. Por tal razón es que este trámite requiere de un proceso judicial abreviado con la publicación de dictos en el Diario Oficial La Gaceta para que cualquier tercero afectado pueda oponerse legalmente a la constitución de este patrimonio familiar. Un dato de mucho interés y que confunde a muchas personas es la temporalidad. ¿Cuánto tiempo dura esta protección? La ley ya estipula que el patrimonio familiar tiene un tiempo mínimo de constitución de 15 años. Eso ya se ha establecido el tiempo mínimo. O en su defecto, se mantendrá vigente de forma obligatoria hasta que el menor de los hijos alcance la mayoría de edad. Durante todo este tiempo, los bienes adquieren la condición jurídica de ser inalienables, inembargables e indivisibles. Por eso están completamente protegidos. En cuanto a las modificaciones al patrimonio, hay salvedades. Hay casos extremos en que la ley sí permite la modificación del mismo. Una de ellas puede ser la venta autorizada, acreditando la necesidad extrema ante el juez. Supongamos que Carlos tiene constituido el patrimonio familiar con una finca de café, de ahí es el sustento de la familia, pero uno de los hijos de Carlos cae gravemente enfermo. Carlos no tiene otro medio para cubrir los gastos médicos de su hijo. Entonces, por resolución judicial, sí puede venderse este bien por medio de una venta autorizada. También puede ser el caso que Carlos tiene una casa valorada actualmente en 5 millones, pero se le presenta una oportunidad de negocio de adquirir una nueva casa en mejores condiciones, con mejor terreno, un solar. La casa antigua era de una planta, la nueva casa es de 2 plantas, entonces también puede autorizarse la venta por reinversión en un nuevo patrimonio con mejores condiciones. ¿Y cómo se extingue la figura del patrimonio familiar? Bueno, el artículo 93 del Código de Familia determina que este régimen especial termina cuando los beneficiarios ya no tienen derecho legal a percibir alimentos, cuando ya los menores han alcanzado la mayoría de edad.
o por el abandono injustificado del inmueble por parte de la familia, también por expropiación forzosa del Estado debido a utilidad pública, o bien por el vencimiento del plazo que mencionamos anteriormente, que el plazo puede ser de 15 años, el plazo establecido es 15 años. Este apartado explica el marco procesal y judicial del patrimonio familiar en Honduras, es decir, las autoridades que intervienen y el procedimiento legal que debe seguirse para constituir, modificar o extinguir un patrimonio familiar. Entonces tenemos la intervención del Ministerio Público, esto con fundamento en el artículo 98 del Código de Familia, en donde nos señala que la participación del Ministerio Público es obligatoria cuando se tramitan asuntos relacionados con el patrimonio familiar. Y si se pregunta, ¿por qué interviene el Ministerio Público? Entonces aquí la respuesta es que la función principal es la de la protección de los intereses de las personas más vulnerables de la familia, especialmente hijos menores de edad, personas incapaces o con discapacidad y los beneficiarios del patrimonio familiar. Por ejemplo, Carlos desea cancelar un patrimonio familiar constituido sobre la vivienda donde viven sus 2 hijos menores. Antes de que el juez autorice la cancelación, el Ministerio Público debe intervenir para verificar que los derechos de los niños no resulten perjudicados y que no queden sin vivienda o protección patrimonial. Entonces, el Ministerio Público actúa como garante del interés familiar y evita que decisiones de los padres afecten a los beneficiarios, especialmente los menores y los incapaces o discapacitados. En cuanto a la competencia judicial, esto tiene su fundamento en el artículo 628 del Código Procesal Civil de Honduras. Esta imagen nos indica que estos asuntos se tramitan mediante un proceso abreviado, generalmente ante los juzgados de familia. ¿Y qué significa competencia judicial? Esta es la facultad que tiene un juez para conocer o resolver un asunto relacionado con el patrimonio familiar, si tiene o no tiene competencia para conocer sobre este asunto. En conclusión, el patrimonio familiar es la garantía habitacional y económica más fuerte que el ordenamiento jurídico de Honduras ofrece para defender el interés superior de los menores de edad y el núcleo familiar. Su tramitación requiere la intervención obligatoria del Ministerio Público para evitar simulaciones y asegurar la total transparencia del proceso.